Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá empezamos a transmitir de vuelta. Hoy vamos a estar con un tema que es muy enriquecedor, que es cómo en un duelo sin ser un experto, ¿sí? Sumar a Marlí y no podía y bueno, empezamos el vivo de vuelta para que no quede el problema técnico al inicio. Y ahí tenemos a Marlí. Da vuelta a la camarita, Marlí, porque estamos viendo tu patio. Ponete la camarita selfie, da la vuelta. Así Dame un te, segundo, dame un así te, segundo. así te vemos a vos, che. Los chicos quieran verte a vos. Igual tenés un patio precioso, te cuento. Dame un segundo que esta cosa no me está dejando. Espérame, a ver. Bueno, mientras tanto le vamos diciendo a los participantes, sí que ya se van sumando. Los vamos invitando a que a medida que vayamos desarrollando el encuentro de hoy, los invitamos a que vayan volcando sus dudas, a que vayan haciéndole las preguntas que consideren. Hola, amor, ¿cómo estás? Que consideren a Marlí. La verdad que yo tuve el placer de conocerla a Marlí en el taller Gestión de la Realidad. Nos conocimos a través de una amiga española, Begoña, que le mando un beso enorme, que está por ahí, Bego, te cuento. Estoy con vosotras, nos pone. Así que nada, Bego, te mandamos un beso enorme. Ha sido puente para que Marlí y yo nos conozcamos y estemos haciendo este vivo para acompañarlos con las dudas. Bueno, Marlí, le contaba a los chicos, seguimos viendo no tu cámara selfie, sino la otra, por las dudas te aviso. Eh, ahora sí, amor. Ahora sí. Sois amorosa, pone. Veo ahí te está saludando también Le mandamos Ay, un beso a España desde acá. Bueno, Marlí, diplomada en tanatología asistencial, educadora. La verdad que para mí es un placer tenerte en este vivo y compartir con vos la tarde de feriado en Argentina. Te cuento que es el Día del Trabajador, ahí supongo que también. Así que bueno, nada más lindo que compartir un feriado juntas. ¿Cómo estás? muy bien, Lauri, muchas gracias por la invitación. Pues aquí en Canadá no se celebra el Día del Trabajador, así que aquí todo está normal, pero yo soy guatemalteca, en mi patria, en Guatemala, sí se celebra este día, así que un saludo para mis compatriotas si nos están viendo más de alguno, que ahí sí lo celebramos. Un besote para todos, un besote para todos. Bueno, amor, el otro día cuando estuvimos hablando, bueno, surge todo esto del vivo, porque bueno, yo pasé por la experiencia de perder un embarazo, sí, un embarazo que no llegó a término, y yo le contaba a las chicas en el taller, y Marlene me dijo, tiene nombre, y yo dije, wow, cuánta información que a veces no tenemos, Marlene, y que nos lleva a sufrir muchísimo, porque no es lo mismo atravesar por un proceso teniendo herramientas que atravesar por un proceso no teniéndolas. Yo en ese momento no las tenía y la verdad que fue muy duro salir de esa situación. Si bien agradezco el crecimiento que uno va tomando en el camino, me hubiese encantado tener a Marlí al lado mío en ese momento, pero bueno, la tengo hoy y dije, bueno, acompañemos a las personas que de cierta manera, sí, pueden estar pasando por lo mismo. Y dice Marlí, sí, de hecho, tener herramientas para acompañar en el duelo sin ser un experto. Y yo dije, ¿qué es eso? Quiero más. Así que usted, que es la que sabe, vamos a empezar por ahí. ¿Qué sería acompañar a personas en el duelo sin ser un experto? ¿Cómo es posible eso, Marlí? Mira, Lauri, lo que sucede es de que cuando hay un ser querido, una persona, un amigo, es más, yo te diría que hasta cuando no es tan amigo, sino solamente un conocido, solamente el hecho de que esté en duelo,
le viene a uno automáticamente la incomodidad de no saber qué decir, qué hacer o cómo enfrentarse hacia eso. Esa incomodidad que nos da a todos los seres humanos naturalmente para acercarnos a, es lo que me incentivó a hacer esta charla que te dije yo que estaba dando, para dar algunos tips de qué debemos y qué no debemos hacer con cualquier persona, podríamos decir en general, que se encuentre en duelo, principalmente en el momento en que hay algún rito funerario, que es por lo general donde uno va. Para iniciar, digamos, esto, podríamos decir que en primer lugar tenemos que ver mucho la parte de cómo hablamos. Lastimosamente vivimos en una sociedad que es tanatofóbica, eso significa que le tiene miedo a hablar de la muerte, por eso viene la palabra tanatología, que es la ciencia que estudia la muerte, y tanafóbica, que es temor hacia la muerte. Entonces, esta sociedad que nos dicen a no hablar sobre la muerte es lo que hace que hasta utilicemos eufemismos. Eufemismos no es otra cosa más que palabras que sí son aceptadas socialmente para no decir la palabra muerte o fallecido. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces utilizamos eufemismos para precisamente no decir esta palabra. ¿Qué podría ser un eufemismo? Podría decir que en lugar de venir y que tú decirme, mira, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Mi papá murió, en lugar de eso tú dices, mira, es que cuando mi papá se fue, o mira, le dices a alguien más, ah, sí, es que mi papá ya partió, o ya se durmió, utilizan a veces, o ya no está con nosotros, pero nunca dicen la palabra muerte. Entonces esto es muy importante para que se sepa que lo mejor es utilizar la palabra para crear conciencia principalmente en las personas que están en el duelo. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, para la ayuda es el validarles los sentimientos que están sintiendo. El validar es que tú te acerques a la persona y que en lugar de decirle no llores o no te expreses o algo por el estilo, que es lo que suele ocurrir frecuentemente, que la persona pueda venir y pueda expresar lo que siente. El validarlo es, mira, estoy contigo, entiendo lo que estás sintiendo, y cuando la persona se exprese y te diga, por darte un ejemplo, ay, es que mi papá ya se fue, tú le repitas, sí, tu papá ya murió. O sea, el dar el énfasis en no usar los eufemismos y al mismo tiempo validar a la persona en lo que está sintiendo. El decirle que es natural lo que está en ese momento sintiendo y preguntar. Aquí va mucho lo que es la escucha activa. En todos lados me puedes decir de que se escucha la palabra, la oración de la escucha activa, pero esto no es otra cosa más que realmente oír lo que, no solamente oír, sino poner atención. El oír oímos todos, pero el escuchar, que es realmente el yo te pongo atención y voy a tratar de entender lo que tú me estás diciendo y voy a dejar por un lado mis pensamientos, mis ideas y voy simplemente a escucharte sin juzgarte y sin tratarte de imponer mis ideas. Entonces, cuando realmente escucho activamente, puedo yo interpretar y saber qué es lo que tú me estás diciendo. Pero para esto no hay mejor que escuchar al doliente, no necesitas ser un experto para esto, tú lo escuchas y le preguntas, mira, Lauri, lo que tú me estás queriendo decir es que te sientes muy triste y no sabes qué hacer o que te sientes desesperada. Esto es así. Y cuando te confirmo si lo que yo estoy oyéndote y entendiendo es esto, y tú me confirmas, ahí es donde yo confirmo si mi escucha ha sido buena y con esto ya te puedo ayudar. Porque si no te pregunto y no te dejo hablar, ¿cómo voy a saber qué quieres? Entonces, ahí sí que como ahorita nos está diciendo una persona, muchos utilizan el se fue al cielo o se durmió como palabras así normales, pero todos esos son eufemismos que tenemos que evitar el hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
escuchar a la persona, estar atento a las cosas que puede necesitar, y preguntar, es mucho el decir, a veces el sentarse a la par de la persona y decirle, ¿necesitas algo? ¿Quieres algo? Y si no te contesta o si simplemente está llorando, pues no venir y decirle, ya no llores o cálmate, porque eso en realidad no ayuda de nada y más bien hace o comprime todos sus sentimientos cuando tiene realmente que venir y sacarlos. Algo también muy importante en este proceso es no utilizar palabras machistas, principalmente a jóvenes, que en ocasiones muere el papá de alguien y hay un jovencito ahí de unos 10, 12 o más años y ya se acerca a otra persona, le pone la mano en el hombro y le dice, bueno, hijo, de ahora en adelante tú eres el hombrecito de la casa. Y entonces imagínense ustedes, el pobre joven está pasando por el dolor de la pérdida y nosotros estamos aumentando más esto, dándole encima no solamente una carga, sino que estamos utilizando algo machista como que dice, ahora sí eres tú el que tienes que tomar el mando porque tú eres el hombre, o decirle, los hombres no deben llorar, o ya cálmate, o decirle a una madre, ya no llores porque tus hijos te necesitan, porque tienes otros hijos y ahora más que nunca debes ser fuerte. El utilizar ese tipo de palabras más bien complicamos a las personas que nos rodean. Y las hemos utilizado ahí sí que por generación en generación cuando no sabemos el daño que estamos causándole al doliente de estar escuchando esas palabras que en realidad al final no les ayudan en nada. Tampoco tenemos que hacer comparaciones. Por ejemplo, hay muchos que llegan y tú estás dolido después de o acaba de pasar o ha pasado bastante tiempo porque en los dos casos se da. Por ejemplo, están en el velorio, está llorando y lo primero que hace otro es llegar, ay, sí entiendo tu dolor, porque hace poco a mí me pasó tal cosa y entonces yo lo que hice fue esto y esto y esto y esto y te empiezan a contar su historia y se olvidan que el doliente en ese momento eres tú y empiezan a hablar de ellos. Otra cosa es, ya ha pasado un tiempo, por dar un ejemplo, ya ha pasado un año de la muerte y lo primero que hacen es llegar y decir, ay, todavía estás mal, pero ¿cómo puede ser eso? Si yo pasé por lo mismo y yo sí lo superé y yo, entonces se siguen comparando y eso, en lugar de ayudar, no validas a la persona, te estás comparando y la estás haciendo sentir a ella de menos, porque estás haciéndole ver como que ella, tú sí pudiste, pero ella no puede, ella es una tonta o él, realmente es imposible lidiar con su dolor y tú sí pudiste hacerlo. Entonces realmente es algo de que uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla y cuando se compara, porque no hay que hacer comparaciones. Y hablando de tiempo, cada proceso de duelo es diferente. Tú no puedes venir y decir que porque tú lo pasaste en un año, la otra persona lo tiene que pasar en un año. Un año por lo general es lo que dicen todos los libros que lees sobre duelo, que es cuando más o menos se han transitado todas las fases del duelo. ¿Y por qué un año? Porque en un año ya pasaron cumpleaños, ya pasaron aniversarios, ya pasó una Navidad, ya pasó un año nuevo, ya pasó un 14 de febrero, ya pasaron todas como que las fechas importantes. Entonces, si ya pudo transitar por todo eso, se puede decir que ya va como que pasando el proceso del duelo. Y la mayoría de personas pasan el duelo sin ningún problema. En realidad, los duelos complicados son cuando después de bastante tiempo siguen teniendo como que los síntomas como de al principio. Es normal que la persona vuelva a llorar. Yo, por ejemplo, ya pasaron más de 10 años de que se murió mi mamá y a mí, por supuesto, que puedo hablar de ella y contar algo que me emocione y poder llorar. Sin embargo, ahorita les puedo decir, bueno, sí, mi mamá lleva más de 10 años de haber muerto y no me miran que esté llorando. Pero si ahorita yo viniera y lo contara y estuviera llorando con la misma intensidad y con la misma dolor que si fuera el funeral,
ahí es que ya tengo un duelo complicado. Entonces, no tengo por qué comparar que si alguien lo superó en determinado tiempo, todos los van a superar igual. Aún siendo unos gemelos, ambos son diferentes, todos los duelos son diferentes. Por eso cuando hacemos acompañamiento en duelo decimos que el acompañamiento es bien especial para cada uno, porque no puedes hacer como una receta de cocina de venir y decir, bueno, tienes que tratarlo A, B, C, D, porque cada caso es diferente y en cada, ahí sí que para cada uno es diferente cómo tratarlo. La otra forma es de venir y callar a la persona, el tratar de que la persona salga rápido del problema. Esto se da principalmente en hombres. Me han contado muchos que no han podido sanar su duelo precisamente por los amigos, porque los amigos, que es la red de apoyo más cercana, los amigos y la familia, se acercan a decirle, mira, vente, salgamos, paseemos, te vamos a presentar a nuevas mujeres, vas a ver que puedes recobrar tu vida, etcétera, etcétera. Y en realidad no es así. Si él, un acompañante que tuvo me decía, no puedo hablar de mi dolor porque todos mis amigos lo primero que hacen es quererme sacar a fiestas, no me preguntan si yo quiero o no, y hasta pena me da a mí decirles que no, porque sé que lo hacen con buena intención, pero yo no puedo estar pasando mi duelo por culpa de ellos, porque ellos no me dejan. Igual cuando hacen el pacto del silencio entre todos, o los amigos o en la casa, que ya ha pasado un tiempo y dice, ahí viene, ahí viene Lauri, ya no hablemos de eso, ya no hablemos de la persona que falleció, porque si no se lo recordamos y mejor distraigámosla, mejor no hablemos de eso, cuando en realidad lo que se requiere para pasar el duelo, y aunque parezca raro o feo el decirlo, lo que se necesita es que se duela, porque el duelo viene de la palabra dolor, que es dolus, de ahí viene la palabra duelo y lo tienes que pasar, te tiene que doler, es como una herida en la cual ahorita yo me corto con un cuchillo y esa herida me tiene que sanar, pero si yo vengo y la tapo, la cubro, trato de no hablar de ella, ¿qué va a pasar cuando me quito esto? No me ha dado aire, no le he curado ni nada, hasta puede estar infectada. Igual es el duelo. El duelo tiene que doler y tiene que pasar, porque así como a la semana tú vas a ver tu dedo y vas a decir, ay, está curado, así poco a poco vas a ir pasando tus etapas. Cuando se habla de pasar el duelo, muchos me dicen, entonces significa que ya no me va a doler. Y no es así. Es que vas a pasar cada una de tus etapas y al final tú lo que vas a hacer es que vas a integrar tu dolor a tu vida y vas a seguir queriendo, amando a tu ser querido, pero ya va a ser de una manera diferente, porque va a ser tu relación con él, con el ser que ya murió. Entonces vas a estar consciente que ya no está contigo. Entonces esas son como a grandes rasgos pues las pautas de qué no decir y qué hacer, como lo que es validar y escuchar. Y si la persona quiere hablar y que te lo diga 1000 veces. No es necesario callarlo, no es necesario el venir y que tú vengas y que le digas, ay, sí, eso ya me lo dijiste muchas veces, ya no me lo cuentes más, o tratar de completar la historia. Eso no es positivo. La persona, si quiere contarte 1000 veces la misma cosa, escúchalo. Y lo único que tienes que hacer, y es como consejo, piensa para ti mismo y dite, esta es la primera vez que me lo está contando y voy a escucharlo como que fuera la primera vez, porque eso le va a ayudar. Y cada vez que te lo cuenta de manera diferente. Y cada vez que lo cuenta, va sanando. Y cada vez va aumentando. Y cada vez va agregando porque va haciendo diferentes conexiones en su cerebro. Y para eso tú eres más que una experta, Lauri, de eso, de las conexiones que hace. Y van poco a poco sanando al hablarlo. Y al hablarlo. Y al hablarlo. Esto es otro consejo que se da a final de vida con las personas que acompañamos a final de vida, que muchas veces ellos lo único que necesitan es hablarlo. Y a veces
uno como adulto va y le dice, ya, ya, sí, abuelita, ya me lo contaste, sí, como 10 veces y ya sé la historia. Y en realidad lo único que quiere la abuelita es estar contando y contando lo que ella está viviendo. Y cada vez que lo cuenta, ella va agregando nuevas cosas y va dando nuevas cosas en su cerebro. Y la misma cosa sucede con los dolientes. Wow. Muy Gracias. importante. No, no te quise cortar. Me dijo Marlí, cortame porque yo hablo mucho, pero yo quedé así escuchándote. Quiero agradecerle a Juancito, que es un alumno mío de coaching ontológico que nos estuvo compartiendo que perdió a su hijo hace 15 años. Y él nos comparte, nunca se supera, se acepta, pero no se supera, así lo siente él y lo validamos. Así que gracias, Juan, por contarlo, ¿sí? Marlí, esto que estás trayendo a mí me conecta mucho con un tema que estamos desarrollando en el día a día o en el entre semanas, ¿no? Que estamos abordando los 4 acuerdos toltecas y estamos con el primer acuerdo que habla de la impecabilidad de las palabras. Te estuve escuchando a lo largo de todo el desarrollo que fuiste haciendo y las herramientas valiosísimas que estuviste compartiendo con la gente y automáticamente yo me conectaba, claro, tiene que ver con la impecabilidad de las palabras. Y si hablamos de escucha activa, tiene que ver con la impecabilidad de las palabras también, porque ¿qué escucho? Estoy escuchando desde mi escucha previa, desde mi historia, desde mis valores, desde mi creencia, desde lo que aprendí, desde donde doy la devolución, porque muchas veces también cuando estamos frente a una persona que sufre la pérdida de un ser querido, la pérdida de un animal. Yo, por ejemplo, tengo muchos clientes en sesión que vienen a trabajar el duelo de un animal que para ellos era Ujú. su hijo prácticamente y es súper válido también el dolor. Y uno piensa, ¿no? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Esto de la escucha activa me pareció súper interesante porque muchas veces en lugar de escuchar a la persona que está duelando, estamos escuchando nuestra rumiación interna, nuestras conversaciones internas y seleccionando cuál es la mejor respuesta que le podemos dar, cuando en realidad no es buscar la mejor respuesta, ¿sí? Sino acompañar en el momento. Eso que trajiste me pareció fabuloso, me pareció precioso y un acto de amor maravilloso, porque las personas que acompañan en el duelo, lejos de ser la mejor compañía, buscan ser una compañía. Y eso me parece genial, ¿sí? Tener esa humildad de decir, te acompaño en este momento, me pareció maravilloso. Y cuando hablaste de la emoción tristeza, yo siempre le digo siempre a mis colegas, a mis amigos, a la gente que me rodea, que somos alérgicos al show del moco. Cuando vemos una persona llorando, lo primero que le decimos, no llores. Ujú. Como que automáticamente lo invitamos a reprimir esa emoción. Y hay algo peor que eso, el decirle a una persona, yo me acuerdo cuando yo pasé por ese momento, todos me decían, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, ya fue, ya vas a tener 1 millón de hijos, pero yo quiero decía yo. Como que yo no me quería ir al futuro, me quería quedar ahí habitando. Entonces cuando trajiste esto de la mezcla de los roles, ¿no? Cuando buscamos reemplazar o cuando buscamos, no somos eh, piezas que tienen que armar, ya estamos armados, por lo tanto este reconocernos también un poco nos permite el habitar el momento, esto que decías vos, ¿no? Duelar y estar en ese espacio y en ese momento. La verdad que me parece súper valioso lo que fuiste trayendo hasta el momento Sí, y, es que fíjate, y Laura, perdón que te interrumpa, pero fíjate de que lo que sucede es de que mucho la incomodidad, yo siento que los seres humanos buscamos el no sentirnos incómodo. Y a veces esa incomodidad que te da de no saber qué hacer con el otro cuando el otro está llorando, cuando el otro está sufriendo. Entonces, eso es lo que como que te incendiara o te viera algo para venir y decir algo. Y a veces no pensamos qué decir, simplemente lo decimos. Muchas veces lo decimos por costumbre. Ese de lo siento mucho o te acompaño en tu dolor. Son cosas, son palabras tan que se repiten, que se repiten, que se repiten, o el que lo siento mucho. Y cuando en realidad tú te das cuenta, cuando tú ya eres más consciente ya dices, bueno, en realidad lo estoy sintiendo, en realidad lo estoy diciendo solo por decir, porque en realidad a veces solo es como un compromiso social.
el decir las palabras solo por decirlas, porque en realidad no lo estás sintiendo. Lo mejor es simplemente permanecer en silencio. Ahí sí, como nos dice Juan, que tiene mucha razón, el estar en silencio, el estar a la par, el decir, aquí estoy, cuenta conmigo. Algo importante también en el duelo y que puede ayudar mucho es que muchas veces estamos muy atentos de la persona cuando acaba de fallecer el ser querido o, o la mascota que se toman también como parte de la familia. ¿Qué sucede cuando ya pasan los días? Entonces, lo difícil a veces no es el momento en sí del rito funerario o del entierro, sino después. ¿Y qué hacemos? Le decimos, mira, cualquier cosa llámame, cualquier cosa háblame. Pero el doliente no está ni para llamar, ni para tampoco estar acordándose de quién fue que me dijo que lo llamara o no. Entonces, uno si realmente es amigo y quiere ayudar, es llamar, es ir. Depende, por supuesto, de la confianza que se tenga y de la relación que se tenga, porque no te vas a ir a meter a la casa si no hay mucha confianza, pero si tienes la confianza o es tu familiar, llega, brinda apoyo. Si estás cerca y tus hijos van al mismo colegio que los hijos de la otra persona, del ser que falleció, por ejemplo, falleció su esposo y tiene niños y todavía está en periodo de escuela, pues decirle, mira, mis hijos van al mismo paso por tus hijos y te ayudo a llevarlos en lo que te acomodas y miras cómo vas a arreglar tu tiempo. El llegar a la casa de tu amiga o de llegar a la casa de un familiar y decirle, mira, voy a lavarte los trastes o voy a ayudarte con la limpieza, necesitas que te haga el súper, o igual en el servicio funerario, mira, y arreglaste los papeles del entierro, mira, y arreglaste lo del seguro, ya tienes al tanto todos los papeles, toda la papelería que necesitas para el testamento, brindar ayuda, el no esperar que te diga el doliente qué necesita, sino el poder ser un poco activo y llegar y preguntar y no dejar solo a la persona, aunque hayan pasado bastante tiempo porque después de un tiempo es cuando más se necesita de la red de apoyo y más se necesita el hablar, porque eso de venir y la costumbre que tenemos, en Argentina dicen mucho ven y tomamos un mate, en otros lados, digamos como en Guatemala, que decimos vamos a tomar un cafecito, o no sé cómo digan en España, pero en otros lugares es venir y decir que realmente vengan y tomen el café. Es por eso de lo importante de venir y decirle de que son, digamos, se podría decir estrategias para personas que están muy cercanas a nosotros y poderlo hacer. Cuando son pues más lejanas, pues simplemente con llegar y presentarse y decir aquí estoy para cualquier cosa. A veces me llaman o me dicen, mira, fíjate que se murió, qué sé yo, el primo o alguien de mi jefe. Ahorita voy a ir al funeral. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y me dicen así como que uno tuviera como que un listado de cosas que decir, cuando a veces simplemente con llegar y con estar es suficiente. Llegas, le das la mano, le dices aquí estoy y puedes sentarte y puedes ponerte a la par, ponerte a su disposición, decirle jefe o como le llames, o Juanito o Pedrito, aquí estoy a las órdenes. Eso ayuda mucho más y es más fuerte que el venir y decir que lo siento, o lo acompaño en su dolor, o mi más sentido pésame, cuando son cosas que en realidad se dicen solamente socialmente y no lo estás sintiendo. Lo principal es ser tú mismo y que valides, que en pocas palabras te diría, valida los sentimientos, escucha, haces mucha escucha activa y acompaña a la persona. Sé su red de apoyo. Eso es muy importante. Y cuando tú hablabas de los duelos, como por ejemplo de las pérdidas de niños o de las mascotas, son lo que se llaman los duelos no válidos. Entonces, hasta la palabra, ¿verdad? Lo dice no válidos. No válidos, ¿por qué? Me vas a decir, por la sociedad, no válidos hasta para los trabajos. Si viene en muchos países, si tú estabas esperando un bebé y lo pierdes, a menos que te suspenda el seguro social o que te haga algo, te dan el tiempo de duelo como que falleciera una persona.
sino que no te dan y tienes que seguir trabajando como si nada y hacen de caso como que no ha sucedido nada. No, no sé cómo fue tu caso, si estabas trabajando o no, pero en muchos lugares ni siquiera te dan el permiso que dan en otros cuando alguien fallece. Igual, si tú vienes y platicabas un poco con una persona que me decía, no puedes tú venir y pedir permiso de, mire, es que estoy mal porque se murió mi perro, o se murió mi gato, o se murió mi loro, porque te van a decir en el trabajo, usted está loco, si quiere que le dé un permiso para ir al entierro o a doler de algún animal. Entonces son duelos no válidos que también se juntan como cuando se tienen relaciones extramaritales. Imagínense de que alguien tenga un amante por mucho tiempo y la amante se muere, también es un duelo, pero es un duelo no válido, no puede hablar de eso, no puede ir al entierro, no puede llegar. O sea, son varios, digamos, como tipos que se ponen dentro de esta línea de duelos no válidos. Totalmente. Y además el calado que tienen porque es más difícil sacarlo, ¿no? Esto de decir, no lo puedo hablar, no lo puedo expresar, no lo puedo trabajar o sea, no lo puedo trabajar por ningún lado porque todo el mundo te termina callando, ¿sí? Bueno, ya está, bueno, ya pasa, ya viene lo nuevo, enfócate en el hijo que puedes tener, que quedaste fértil. Y vos decís, no, todo lo que escucho, nada de todo lo que escucho es lo que quiero escuchar en este momento, ¿no? Bueno, ahí le mandamos un besote a Eugenoto que nos está saludando. Bego nos dice, es un gusto escuchar estas estrategias, ayudarse hace más cercano. Totalmente. Recién decías algo que estamos cuando pasa y luego, ¿sí? Quedamos a la espera y que no siempre las personas que están necesitando la ayuda se animan a pedirlo o se sienten con fuerza para pedirlo, porque muchas veces estamos tan zumbidos en el dolor que pedir ayuda es casi tan difícil como decirme voy a correr una maratón, no sé, me voy a dar la vuelta a la tierra. Yo la verdad que pedir ayuda para mí fue imposible. No podía conmigo y con el otro. Podía conmigo nada más. Entonces, ponerme con el otro era un imposible, era una misión imposible. Entonces, uno termina optando por encerrarse en uno mismo, ¿no? Entonces ahí también, dentro de la impecabilidad de las palabras, me surge esto, Marlí. Cuando estamos atravesando por un duelo o un familiar, ¿sí? Lo pongo afuera, un familiar cercano está pasando por un duelo. Tengo que ir al velorio, ¿cómo no ir al velorio? Ese tengo que tiene que ver con nuestros valores y también con nuestra cultura, ¿no? Pero no es un acompañamiento genuino de decir, bueno, voy con predisposición abierta a lo que necesita la otra persona. ¿Qué tengo para contribuir en este dolor? Cuando yo voy desde el tengo que, es un ratito, cumplí, listo, ya está, pasó. Muchas veces eso, las personas se escudan en él, es mejor que nada. ¿No causa más dolor a veces en las personas el hecho de que las personas vengan ahí, cumplan y se vayan y no sigan con este acompañamiento? ¿De qué manera aporta a la persona que está pasando por un duelo, Marlí? ¿Qué opinas? Mira, lo que sucede es de que tú no puedes como que manejar mucho lo que es muchas veces lo que es cultural o lo que es a veces lo que tú dices como obligatorio de, ¿verdad? O sea, imagínate no ir al velorio de la hija de tu jefe, por darte un ejemplo. No es ningún familiar tuyo, ni la conocías, probablemente nunca tuviste ninguna relación con, pero tienes que ir porque es la hija de tu jefe y acaba de morir. O sea, es algo como que socialmente que tienes que hacerlo. ¿Cómo contribuyes ahí? Porque realmente ni siquiera tienes una relación más allá que el que sea tu jefe, el que esté doliente. Ahí lo único es de llegar y como te digo, venir y decir, aquí estoy, cuente conmigo para lo que usted necesite o lo que sea necesario, sentarte ahí y esperar. Que en realidad para el doliente, que en este caso sería tu jefe, probablemente lo que le va a ayudar es el que tal vez le
alivianes un poco el hacer lo que él tiene que hacer o ver las cosas de la oficina. Cuando son amigos o familiares de amigos, lo mismo, solo tienes que llegar y quedarte ahí y sentir. Tú no puedes como que quitar las cosas sociales que se tienen que hacer porque dependiendo de la sociedad, es mal visto o bien visto y a veces hasta son cosas hasta religiosas los que se tienen que hacer, ahí si no el quiero, sino el tengo que, y entonces tienes que realizarlo porque no te queda otro. Hay algo que me recuerda esto que hablaste, que no lo toqué, que es respecto a los niños y a los adolescentes. Muchas veces se tiene la idea de que lo mejor es ocultarle a los niños cuando hay un fallecido y hasta no los llevan o los llevan con algún vecino o los dejan encargados y no los llevan al servicio funerario. Y esto es algo que, que no es bueno y ahí ya nos vamos más que todo al niño y al adolescente, que no son buenos para ellos porque lo que pasa es de que crecen pensando en que algo ha sucedido que ellos no han podido controlar. Y lo mejor es platicarles a ellos otra vez. Vamos con una escucha y aquí va a ser un habla y en pocas palabras, una comunicación activa. Y ahí va muy a lo que tú estás con los toltecas de la impecabilidad de las palabras. El explicarles muy bien a ellos, de acuerdo a su edad, lo que es la muerte. Explicarles realmente lo que es. Pueden usar metáforas como de venir y hablar de la naturaleza, de que todo lo que nace muere, y el contarles, hasta pueden inventarse, digamos, cuentos o algo dependiendo de la edad pero no mentir en lo que es. Tengo muchos casos que me han contado personas que les han mentido diciéndoles que es que el abuelito está dormido. Me contaba una acompañante que le dijeron, es que el abuelito se durmió. Y dice que después de un tiempo, cuando le dijo ella eso a su hija, después la hija empezó a las semanas que no quería dormirse y que no quería dormirse. Cuando ella le pregunta, ¿pero por qué no quieres dormir? La niña le dice, no mamá, es que yo no me quiero dormir por cuánto tiempo como mi abuelo y mi abuelo ya nunca despertó. Entonces se quedaba la mamá así como, y no sabemos lo que está pensando el niño o cómo lo puede tomar. Entonces lo mejor es decir las cosas claras y que sea el niño o el adolescente el que diga si quiere o no quiere ir al rito funerario que se tenga establecido. Perdón que me haya Totalmente. desviado de la pregunta que me hiciste, no sé si te la No, respondí o sí, me está la clara. súper respondiste. Y bueno, y ahí te dejaron un montón de mensajitos re lindos en el chat, que transmitís la información muy clara y con mucho amor. Coincido con la persona que hizo el comentario. Totalmente, totalmente. Además, las creencias limitantes se incorporan mucho por condicionamiento. ¿Qué quiere decir por condicionamiento? Por los modelos de referencia, las personas que nos acompañan en la primera etapa del desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, la impecabilidad de las palabras es fundamental para que se comprenda si bien cada persona tiene un tiempo y un ritmo en su crecimiento personal, también los niños, ¿sí? Suelen pasar mucho mejor los procesos cuando tienen la información clara. Cuanto más clara es la información, más fácil para la mente encontrar respuestas. Esto que traes es un ejemplo fabuloso porque tal cual, no me quiero dormir más. Eh, Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. Marlí, yo quiero dejarles una invitación en el grupo, acá en el chat, que son un montón de personas las que están escribiendo y se unieron, que si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla porque ya estamos finalizando. Y Marlí, mientras tanto, contale a las personas que te están escuchando, hay mucha gente de las parejas, te cuento. Yo soy de las parejas del interior de Argentina, de un pueblo
que es la cuna agroindustrial del país, así que siempre lo digo porque es como el orgullo que tenemos los parejenses. Así que un abrazo grandote porque vi que hay un montón de gente de las parejas que se sumó y me encanta eso, me encanta porque me siento como acogida por mi pueblo, está buenísimo. Marlí, ¿cómo te encuentra la gente para que las acompañes en, en estos momentos que son tan importantes, ¿sí? Los acompañamientos, cómo dan contigo? Bueno, pueden hacerlo, yo ahí sí desconozco mucho si se puede como que colocar la información después del video, si esto queda grabado o si se puede poner, pero me encuentran en @Sarabia con B pequeña y con S Marley, todo junto, se escribe Marly, Sarabia, Sarabia Marley, me encuentran en Instagram y ahí en Instagram está mi Linktree donde aparece tengo un grupo de WhatsApp, que es un grupo silencioso donde estoy informando cuando doy charlas una vez al mes, este mes, que es este viernes precisamente que hoy la charla, y la charla se trata precisamente sobre estrategias de afrontamiento de duelo para niños y adolescentes. Entonces ya me voy más a platicarles sobre más técnicas y sobre más cosas de cómo lograr hablar con los niños y adolescentes. Y también estoy en Facebook y, eh, y en YouTube. Tengo mi canal de YouTube. Entonces, Lauri, ¿se puede colocar mis datos después de esto o no es posible aquí en Sí, es Instagram? posible. Todo es posible en este mundo, Marley. Lo Ok. subimos. Bueno, saludo a Marcelito Bruno también que se sumó. Bueno, Marley, yo en lo personal quiero agradecerte por el amor con el que abordaste el tema, por la generosidad también de llevar estas herramientas a las personas que nos están escuchando, sí, que están atravesando o que en algún momento atravesaron un duelo, sí, o también, ¿por qué no? Para aquellas personas que les despertó la curiosidad el vivo y dijeron, ok, 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 esto me interesa y me voy preparando, eh, porque todos en algún momento, sí, queda grabado, Melu, un besote para Melu también. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado, pasaremos o estamos pasando por algún duelo. Y no es lo mismo que nos encuentre sin herramientas a que nos encuentre con herramientas, así que te quiero agradecer muchísimo por tu generosidad, Marlí. La verdad que tenés mucho amor para aportar al mundo y amo ese tipo de personas, así que te amo y te agradezco muchísimo que hayas pasado por reescribir tu vida, dejar una huellita de amor. Gracias a ti, Lauri, y espero que no sea la última. Hay muchos temas por tratar, hay muchos, muchos, que si se da la oportunidad más adelante de hacer otro, pues platicamos sobre otro tema específico. Me gustaría Obvio. mucho platicar hasta sobre la historia de cómo está, por qué estamos así como estamos hablando de la muerte ahorita y cómo era antes. Esa historia sobre cómo venía desarrollándose la muerte es un tema muy, muy bonito y que le abre a uno mucho los ojos para ver, por eso es que la cultura que tenemos ahorita es así como está. Entonces también podría ser un tema muy interesante para que abordemos tal vez en un futuro. Totalmente. Ahí Juancito dice, gracias Marlí. Gracias Laura, muy buena info, Dios las bendiga y Laurita, te veo el lunes, obvio, Juancito, nos vemos el lunes, habla responsable, Marlí, tenemos el lunes y en cualquier momento te voy a visitar porque tengo un nieto que vive en Rosario, tomaremos un mate, mi esposa lleva la colación, me encantaría Juancito, por favor, qué lindo, un abrazote te doy, cuando venga los espero a los dos. Bueno, Marlí, te abrazo fuerte desde Argentina Gracias. y también nos vemos el lunes nosotras. Te También, también. mando, te mando un besito enorme. Saludo a todos los que están Gracias. también en el vivo y nos vemos el próximo porque este es el primero de muchos. Nos vemos, Marlí. Así Chau, sea. chau. Nos vemos. Buena tarde. Dios. Gracias.